Buenos días, bienvenidos al podcast Silencio Roto, la verdad detrás de la salud mental en el Perú. Como locutores tenemos a Benítez Venegas, Jocelyn Campos Domenag Valeria, Paiva Verdeguer Liz, Román Velasco Aldair y Cher Reyes, que es mi persona. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre la verdad detrás de la salud mental, un espacio donde hablaremos sin miedo sobre aquello que todos sentimos, pero muy pocos nos atrevemos a hablar. Hoy descubriremos por qué cuidar la mente es tan importante como cuidar nuestro cuerpo. Hablaremos de una problemática que afecta a millones de personas, pero de la que aún no se habla mucho. Vamos a hablar sobre la salud mental, analizaremos cómo se atiende este tema en los hospitales, las dificultades de los pacientes para poder acceder a citas o tratamientos, a los trastornos que más afectan a nuestra sociedad. ¿Qué opinan nuestros panelistas al respecto? Muchas gracias por el pase, Selene. Bueno, como sabemos, la salud mental en Perú continúa siendo una deuda social y sanitaria que está profundamente arraigada desde hace mucho tiempo, aunque las autoridades como tal estiman que 6 millones de peruanos padecen como tal algún trastorno mental. Esta cifra podría ser incluso mayor si se viene considerando la enorme cantidad de casos no diagnosticados o invisibilizados por el estigma que no se reportan. Ahora, lo alarmante no solo viene siendo lo que es la prevalencia, sino una brecha como tal en la atención. Se calcula que menos del 20% de quienes lo necesitan reciben este apoyo profesional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que significa que 8 de cada 10 personas que enfrentan su sufrimiento lo sufren en soledad. En teoría, como tal, nuestro Estado ha apostado por atención de centro de salud mental, sí, pero en la práctica estos servicios no logran como tal cubrir toda la demanda que se está requiriendo. En muchas regiones, como sabemos, nuestro país es un país multidemográfico y en muchas de las más alejadas, como las zonas rurales y andino-amazónicas, no hay psiquiatras disponibles. Deben atender a cientos de pacientes mensualmente. Ahora, un ejemplo muy claro de esta deficiencia que se presentó por parte del Estado fue en la pandemia COVID-19, que no hizo más que agudizar esta realidad. Diversos estudios muestran que los niveles de ansiedad, de depresión y de estrés alcanzaron cifras históricas, llegando incluso a afectar a más de un tercio de esta población. Los trabajadores de salud, las mujeres, las cuidadoras e inclusive nuestros adolescentes fueron los más afectados. ¿Pero por qué? Porque ellos están en un proceso de cambio, en un proceso de transición y al estar encerrados donde no se podrían desarrollar socialmente, que es una cualidad del ser humano, se vieron más afectados. Sin embargo, una vez terminada la emergencia sanitaria, la atención pública se replegó. Es decir, muchas de estas secuelas emocionales quedaron sin seguimiento, los tratamientos quedaron inconclusos y el sistema no estaba preparado antes de la pandemia y mucho menos lo estaba después de la pandemia, es decir, en la actualidad. Y muchas de esas emociones se han multiplicado y no se sabe cómo manejarlas o cómo controlarlas. Es así que las cifras oficiales del Ministerio de Salud revelan una paradoja preocupante e irónica. ¿Por qué? Porque cada año aumentan las atenciones por depresión, ansiedad y trastornos emocionales, pero no crece en la misma proporción lo que viene siendo el personal ni el presupuesto asignado a este sector salud. Hoy resulta más fácil recibir un antibiótico que una sesión de terapia psicológica. La salud mental todavía se sigue persiguiendo como un lujo o como un asunto secundario, cuando en realidad son trastornos como la depresión, la discapacidad e inclusive la violencia doméstica que viene en aumento, el consumo de sustancias, el suicidio y la pérdida de productividad, lo que están afectando aún más este problema. Quisiera saber qué opina mi compañera Paiva al respecto. Bueno, el acceso oportuno a las citas médicas es uno de los indicadores más claros de la eficiencia de un sistema de salud y lamentablemente en muchos casos representa una de sus mayores deficiencias. Pacientes con enfermedades crónicas o cuadros avanzados deben esperar semanas o incluso meses para ser evaluados por un especialista, lo que retrasa el diagnóstico y agrava las complicaciones. En situaciones críticas, el tiempo se convierte en un factor determinante.
y la demora en la atención puede marcar la diferencia entre una recuperación exitosa o un desenlace fatal. Esta espera prolongada no solamente genera consecuencias clínicas, sino también psicológicas, ya que el paciente vive en constante incertidumbre y desamparo. A esta problemática se suma la interrupción constante de los tratamientos, muchas veces provocada por la falta de abastecimiento de medicamentos o por la imposibilidad económica y geográfica de acceder a ellos. Las personas que habitan en zonas rurales deben recorrer largas distancias para recibir su medicación o asistir a controles, lo cual resulta insostenible para quienes dependen del transporte público o no cuentan con recursos suficientes. En otros casos, los tratamientos se suspenden por el alto costo o por la burocracia institucional, lo que convierte en un derecho fundamental en una carrera de resistencia. Sin embargo, lo más preocupante es la falta de seguimiento médico, pues con frecuencia los pacientes logran acceder apenas a una consulta inicial, pero luego quedan completamente desatendidos. No existe un sistema sólido de acompañamiento, monitoreo o referencia que garantice la continuidad del cuidado. Esta desvinculación genera recaídas, complicaciones y en muchos casos hospitalizaciones evitables. Todo esto evidencia una desconexión profunda entre la oferta institucional y las necesidades reales de la población, dejando en claro que el problema no radica únicamente en la infraestructura, sino en la ausencia de un enfoque humano y sostenido en el tiempo. Entre los trastornos mentales más comunes que destacan la depresión, la ansiedad y el estrés, que afectan tanto a jóvenes como a adultos mayores, aunque con manifestaciones distintas según la etapa de vida. En edades avanzadas se muestran cuadros como la depresión senil y el Alzheimer. Suelen pasar desapercibidos, pues se confunden por el envejecimiento normalmente, ¿no? O con simples cambios de ánimo. En los jóvenes, en cambio, los síntomas suelen disfrazarse de irritabilidad o de aislamiento o incluso apatía, lo que dificulta que sean identificados a tiempo por las familias o las instituciones educativas. En los últimos años ha surgido una nueva forma de violencia psicológica, el bullying cibernético o bullying en línea. A través de redes sociales y plataformas digitales, muchos adolescentes son víctimas de hostigamiento constante, lo que puede ocurrir en silencio y sin testigos. A diferencia del acoso tradicional, este tipo de agresión no se limita a un espacio físico ni a un horario escolar. El daño emocional puede perseguir a la víctima durante las 24 horas del día, afectando así el autoestima, su rendimiento académico o incluso llevándola a conductas autolesivas, a pesar de que son solo bromas, ¿no? Uno de los factores que más dificulta el abordaje de estos trastornos del estigma, buscar ayuda psicológica, aún es visto en muchos contextos como una señal de debilidad o de locura, que genera pues vergüenza y silencio a quienes más lo necesitan. Esa persecución errónea actúa como una barrera invisible para poder buscar ayuda y sobre todo esto frena el acceso de tratamientos oportunos. Romper estos prejuicios es fundamental para construir una cultura de salud mental preventiva, cercana y empática, donde nos permita pedir ayuda o pedir apoyo y que sea de forma tan natural para como acudir al médico por algún dolor físico. Así es, compañero. Bien, si hablamos de lo que vendría a ser salud mental, es un tema en el cual se debe abordar a profundidad, ¿no? Si bien es cierto, el Estado suele implementar algunos avances como lo que vendría a ser los centros de salud mental comunitarios, pero todavía son insuficientes. Es necesario capacitar más profesionales, incluir psicólogos en colegios y promover ciertas campañas que hablen abiertamente sobre lo que es el autocuidado emocional, ¿no? La salud mental no debe verse como un privilegio, sino también como un derecho humano esencial. Escuchar, acompañar y atender con empatía pueden marcar la diferencia entre la vida y la desesperanza.
Desde el punto psicológico, se considera que la salud mental suele ser un componente esencial del bienestar integral del ser humano. No se trata únicamente de la ausencia de las enfermedades o trastornos, sino del equilibrio entre pensamientos, entre las emociones y las conductas que permiten afrontar las dificultades de la vida con resiliencia. Una persona con buena salud mental no es aquella que nunca sufre, sino que logra reconocer sus emociones, busca estrategias adecuadas para poder manejar el estrés, para poder manejar la tristeza o la ansiedad. Escuché una vez una frase de Sigmund Freud que decía: ser completamente honesto con uno mismo es un buen ejercicio. Y claro, Freud resalta que el autoconocimiento y la sinceridad interior suelen ser claves para la salud mental, pues solo así podemos comprender y sanar nuestras emociones. Y ahí vamos, el autoconocimiento suele ser el pilar fundamental. Comprende quiénes somos, qué es lo que sentimos y qué es lo que necesitamos. Nos permite mantener un equilibrio emocional más estable. La psicología positiva enseña que cultivar la autoestima, la empatía y la gratitud contribuye a una vida más plena y significativa. Cuidar la mente no es solo un lujo, sino una necesidad que impacta en cada aspecto de nuestra existencia. Antes de despedirnos, quiero detenerme un momento para hablar directamente con quienes nos están escuchando. Hoy hemos expuesto cifras, problemas y realidades duras, pero hay algo que no se puede medir con lo que son estadísticas: el silencio doloroso. Ese que muchos guardan detrás de una sonrisa para no preocupar a los demás. Ese que esconden con frases como "estoy bien", cuando en realidad no lo estamos, y me incluyo. Y aquí entra la gran pregunta: ¿qué estamos haciendo como sociedad para no dejar sola a esa persona? Porque la salud mental no solo se trata de hospitales, de psicólogos, o inclusive de fármacos que ahora se venden como si fueran caramelos. También se construyen en lo cotidiano, en las acciones del día a día, en un abrazo a tiempo, una conversación honesta, en el simple hecho de decirle: amigo, no estás solo, te escucho, cuéntame y habla conmigo. Tal vez no vamos a poder cambiar el sistema del día a día, pero sí podemos cambiar la manera en que nos tratamos del uno al otro. Podemos dejar de burlarnos de quien llora. Podemos normalizar decir: hoy voy al psicólogo, como quien dice voy al dentista. Podemos escuchar sin juzgar y acompañar sin minimizar el dolor de los demás. Imaginemos por un momento, netamente les pido que imaginen por un momento un Perú donde hablar de ansiedad no sea motivo de burla, sino de empatía. Donde los adolescentes puedan decir: me siento triste, sin miedo a que les digan es solo una etapa. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado eso en algún momento? Donde los adultos mayores reciban afecto en lugar de recibir críticas por no ser tan activos como lo eran antes. No al silencio, por favor. Pedir ayuda no debe ser motivo de debilidad, sino de valentía. El cambio no empieza en el Congreso, tampoco empieza en el ministerio, empieza desde casa, en la familia que pregunta sin invadir, en el amigo que se queda en silencio, pero se queda escuchando, en la escuela que enseña emociones, no solo fórmulas, en los medios que dejan de mostrar el suicidio como morbo y empiezan a tratarlo con responsabilidad y con prevención. Por eso hoy queremos proponerte algo al terminar este podcast. Piensa en alguien que podría necesitar un mensaje, un ¿cómo estás? Aquí estoy para ti. Puede ser alguien que viste distantemente últimamente, alguien que dejó de publicar en redes, alguien que parece estar bien, pero tú sabes que lo más probable es que no lo está, y aunque no sabes cómo acercarte a él, trata de hacerlo, porque a veces el paso más importante para salvar una vida no es un medicamento, es una conversación. A veces el rescate no llega en forma de ambulancia, sino en forma de un mensaje. Este podcast lo hemos elaborado para que no solo se quede en palabras, no solo se quede en un video, sino que se convierta en acción, que lo que escuchaste el día de hoy te inspire a mirar alrededor con compasión. Muchas gracias. Damos por terminado este podcast. Le agradecemos a todos los locutores, ya que hoy rompimos el silencio sobre una realidad que duele, pero que debe ser contada. La salud mental necesita ser tratada con la misma importancia
que la salud física. Sabemos que escuchar y empatizar y actuar con pasos necesarios para construir un país más humano. Gracias por acompañarnos en Silencio Roto, la verdad detrás de la salud mental en el Perú. Y recuerda, cuidar tu mente es cuidar tu vida. Muchas gracias.